¿Qué tal? Muy buenos días, amable auditorio, saludando de nuestra orgullosa y máxima casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con nuestro programa Números y Conceptos. Y hoy se celebra un día trascendental también para nuestra nación, un año más de la consumación de la independencia. Me acompañan, por supuesto, Marta y Octavio. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y tenemos pues también hoy, en este primer bloque, algo muy interesante porque vamos a hablar de las zonas económicas especiales y nos acompaña hoy un muy buen amigo, un gran colega, gran profesionista, muy dedicado y ha sido un baluarte muy valioso también para nuestra universidad, el contador Felipe de Jesús Paz. ¿Cómo estás, estimado? Gracias, contador Miguel. Gracias, contador Octavio. Muchas Martita, gracias. como tú decías, mi querido Miguel, las zonas económicas especiales que en su momento se llamaron. Históricamente tenemos dos momentos. Era el Plan Puebla-Panamá con una administración panista, posteriormente con una administración priista se le llamaron zonas especiales, zonas económicas especiales. Hoy ya llamado Polo de Desarrollo del Bienestar. Hoy vamos a explicar por qué le nombran Polo de Desarrollo del Bienestar a un circuito que está en dos estados, el estado de Oaxaca y el de Veracruz, uno al sur y otro al norte. Esa es la parte que hoy en día ya está en firme como una inversión, macroinversión. ¿Y quiénes participan en esta macroinversión? Dos secretarías. Secretaría de Economía, que es la que vigila la inversión directa extranjera, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que da los estímulos fiscales para los inversionistas, nacionales o extranjeros. Oye, Felipe, pero antes queremos interrumpirte porque te queremos dar a conocer pues, quién eres tú a nuestro auditorio. Gracias. Que conozcan y dónde nos pueden encontrar en este momento. Marta, por favor. Buenos días. El doctor Felipe de Jesús Paz Acosta es egresado de la Universidad Veracruzana como contador público y auditor, con maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y con doctorado en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. De igual forma, tiene 31 años como socio fundador del despacho de contadores públicos Paz Lara y Asociados, 30 años como contador público registrado ante el SAT, 15 años registrado ante el IMSS y 15 años como contador público ante el Infonavit. Reconocido expositor a nivel nacional. Bienvenido. ¿Y dónde nos pueden localizar? Claro en este que momento? Sí. Nos encuentran en la señal 96.1 de FM. Los invitamos a que nos acompañen igual en esta y todas nuestras transmisiones en vivo en punto de las 8 a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. En YouTube o a través de las redes sociales TV UJAT. Envíennos sus preguntas por WhatsApp al número 9932-191951. Pues con este invitado de lujo, Felipe, o sea, no estamos hablando de un improvisado que venga a hablarnos de aquí a pensar que no podemos precisar y que tú no puedes hablar de las zonas económicas especiales. Y por eso agradecemos la visita. Y Felipe, entonces, ¿qué es esto de las zonas económicas especiales? ¿A quién le va a interesar? ¿Cómo se van a beneficiar? Es correcto. Esa macroinversión que viene a nuestro país vía los polos de desarrollo del bienestar y como tú acertadamente le nombraste, zonas económicas especiales, posteriormente hoy llamados los polos de desarrollo del bienestar. Viene una macroinversión con 10 polos de desarrollo que van a estar en Oaxaca. Ajá. Y van a estar en el sur de Veracruz, Coatzacoalcos. En este momento, esos 10 polos ya están licitados 5. Que fue ahora en el mes de julio. Junio, el 5 de junio lanzaron la convocatoria vía Diario Oficial de la Federación. ¿Dónde están estos?
están en Coaxacualco 1, Coaxacualco 2, Texipec de Veracruz, San Juan Evangelista y Salina Cruz, sí, Oaxaca. Ahí están. Y faltan 5 más por licitar, pero está en la ciudad de Oaxaca. En estos momentos, dice la Secretaría de Economía, ya se registraron en la ventanilla única 100 empresas que requieren establecerse en ese polo, en los polos de desarrollo, sí. Lo cual es nada más se inscribieron 65 y en la licitación participaron 30. ¿Y qué va a captar la Secretaría de Economía? Que ese desarrollo, al construirse los parques industriales, va a captar 7,000 millones de dólares. 7,000 millones de dólares en edificar los polos de desarrollo. ¿Y qué beneficios fiscales tienen en este caso los que van si cumplen con todos los requisitos de la convocatoria? ¿Qué beneficios van a tener? ¿Van a pagar impuesto a la renta, IVA? No, al contrario, qué bueno que haces esa pregunta porque es lo que hace más atractivo a esta macroinversión. El sistema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, a través del SAT, le va a dar un beneficio de estímulo fiscal de 3 años, donde no van a entrar ICR, 3 años. Muy interesante. Y luego posteriormente puede ser entre un 50 y un 90 si llegan al número de empleo. Ahora, ¿qué se va a detonar en este macro proyecto? 10,000 empleos en esas zonas entre Oaxaca y Coaxa. ¿Y qué le va a beneficiar al patrón por tener empleados? Es decir, la empresa ya está adjudicada, ya va a ocupar parte del parque industrial. Los trabajadores, como todos los patrones, van a pagar las mismas cuotas obrero-patronales. Esa es una buena pregunta. El que veo ausente es al IMSS. Al IMSS está ausente, y con la zona económica sí traía beneficio, y ahorita con los polos de desarrollo del bienestar no. Ahora, ¿qué beneficio van a tener? Como te decía yo, van a tener el estímulo fiscal de 0 pago de ICR durante 3 años. El IVA, que en su momento se paga a través de las empresas, o el IVA que adquieran de un servicio o bienes o artículos fuera del polo, se le va a regresar una devolución. ¿Y las depreciaciones, los activos? Bueno, fijos? los activos están considerados como una depreciación inmediata por 6 años. Excelente, o sea, sí. Se va a ir al gasto. Por eso no van a tener el efecto de una utilidad. Pero, sí. Yo creo que, doctor, aquí me hace reflexionar algunas cosas. Si va a tener 3 años, diríamos, de estímulo fiscal en materia de renta, de impuesto a la renta, entonces diríamos, ¿qué interés tendría de tener una depreciación acelerada si a fin de cuentas yo preferiría llevarlo a 20 años si tengo un bien que sea 20 años? Porque si los primeros 3 años no voy a pagar impuesto a la renta, ¿cuál sería en este caso? Permíteme. Y la segunda es que, y que puedo tener otros años más en cuanto al 50 o al 90%, dependiendo si tengo el mismo nivel de los trabajadores contratados o voy incrementándolo. Ya ve que lleva ahí en el mismo lineamiento, te lo establece. Puede correr después de los 3 años del 50 al 90%. En un tiempo perentorio. Entonces diríamos, en primera instancia sería, mi pregunta, yo reflexiono, bueno, ¿qué interés sería la depreciación inmediata? Si me va a hacer que no pagar. Ahora, esa es una. Y la otra sería, ¿qué sucede si vas a distribuir esa utilidad? Diríamos, no pagaste renta, ahora entrégale esa utilidad a los socios. ¿Qué va a pasar ahí? Porque no va a salir de una cuenta, la famosa cuenta de la CUFIN. Bueno, para efecto no te quedan cosas técnicas, ¿no? Pero si sale hacia el socio, ¿qué pasa ahí? Porque la empresa sí no paga impuestos. Digo, un estímulo. Pero al momento de distribuirlo al socio, ¿qué sucede allí? El socio todavía no he visto yo en el diario oficial o en alguna regla donde
alguna especificación Bueno, sobre precisamente, eso, esto es de entrada, posteriormente vienen las reglas, y como tú decías acertadamente, yo no voy a tener utilidad. ¿De qué sirve que haga una depreciación acelerada y se va a acumular a una deducción inmediata? Bueno, aquí hay que ver el efecto que van a tener en función al tema contable fiscal. ¿Por qué? Porque se puede acumular la pérdida y posteriormente se puede amortizar contra los ingresos acumulables. Acuérdate que van a entrar a un proceso de un periodo preoperativo. Y los periodos preoperativos, por experiencia, siempre traen pérdida. Sí, estoy de acuerdo, porque en este caso el efecto te podría llevar a una pérdida del ejercicio, ¿no? Si tuviste un montón de deducciones inmediatas, pues vas a llevarlo a la pérdida. Pero en este caso, el efecto de carácter, yo estoy en este caso reflexionando sobre el beneficio que debo de entenderlo según el decreto de fomento a las personas, a la iniciativa privada que tenga interés en invertir en esos polos de desarrollo del bienestar, ¿verdad? Lo que en este faltaría caso, es en eso las reglas para que las pudiera reglas, ser más preciso. claro, yo creo claras. que esa parte, Sí. porque yo no le encuentro, diríamos, beneficio en cuanto a la deducción inmediata. Y la otra también que se me hace de mucha importancia es a la hora que tengas, no pague la empresa impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Pero cuando ese dinero se lo tengas y se lo distribuyas al socio, en ese momento, ¿qué sucede? Porque ahí no está reglamentado todavía, ¿no? No, todavía no, y como decía el maestro Miguel, todavía van a hacer reglas vía diario oficial, y además te voy a comentar algo. Sí. Como tú dices, ¿quién va a invertir si no va a tener un dividendo o una utilidad? Lo atractivo es eso. Bueno, también vienen las reglas. ¿En qué sentido? Porque acuérdate que estas empresas son transnacionales y van a exportar. Por eso le nombran corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Acuérdate que esta empresa no van a vender aquí, van a exportar. Sí. Y la exportación en IVA está en cero. Claro. Sí, en el artículo 28 de la ley de IVA lo marca. Lo que sucede es que también en este caso veo que una de las finalidades que tiene el Polo de Desarrollo, hablando del interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se trata de que haya inversiones, en este caso, pues para que el puerto, para que en este caso esa infraestructura, haya infraestructura, ¿no? O sea, en primera instancia, porque lo que necesitan ahí instalarse y también trabajar para, pues diríamos, fortalecer la parte de la infraestructura, que no la hay, o sea, todavía está... Esos son los polos de desarrollo que se van a instalar para abrir esa infraestructura. Ahora lo que sucede en esto, y qué bueno que lo estamos comentando, tampoco esto es nuevo. O sea, el economista Pierre Robes, o sea, que nace en el siglo pasado, en la década de los 50, bueno, ahí empieza, o sea, realmente a surgir todo esto, y en los 60 es más fuerte los polos de desarrollo. Hubo un trabajo en ese sentido en Sudamérica, con Argentina y Brasil, y luego también en España. O sea, la intención es importante, porque si ya tenemos las zonas económicas hoy ya denominadas polos de desarrollo, bueno, en este sentido lo que va a traer es un beneficio. Yo más bien pienso que me acordaba ahorita como lo que le sucedió a Singapur cuando dijo el gobierno federal: te doy 10 años para que seas exitosa y te voy a exentar de todos los impuestos. Mas, sin embargo, si tú fracasas, entonces te aplico la ley tal cual como es y te voy a estar vigilando durante 10 años. Yo creo que aquí también la autoridad hacendaria va en ese sentido, porque también el polo de desarrollo, si hablamos nada más de Coatzacoalcos, que fue muy próspero en su momento, bueno, vuelve a tomar ese auge y va a ir hasta el otro lado al Atlántico. Exacto. ¿Qué quiere ya el gobierno? Que ya no se transite por Panamá. Panamá es el tránsito ahorita de toda la cuestión vial. Entonces, es lo que quieren quitar. Por lo menos como una alternativa, sí, ¿no? Exactamente. Porque pues, el Panamá como decía el maestro Miguel, Singapur es un ejemplo hoy de cualquier nación. Sí. Singapur es una nación que
cultura, híjole, quisiéramos copiarla. Créame. Doctor, ¿qué más podemos añadir? Ahora sí que el tiempo vale oro, pero ¿qué puedes comentarnos adicional a esto? ¿Cómo ves tú en materia fiscal? Hay todas las bondades, no solamente para los que van a ganar y que van a estar en los parques, sino también las propias empresas o nosotros los contadores. Exactamente. Emigramos a Cuatza. Mire, maestro, ahí es lo que vamos a aterrizar, que dice, ok, vamos a generar 10,000 empleos, ya sea temporales o fijos, y van a ser bien pagados. Y esa es una de las situaciones que tiene el objetivo. Ahora, dicen, oye, pero van a ser bien pagados, no van a ser con salario mínimo. Correcto. No van a ser con salario mínimo, van a ser con los salarios de acuerdo a la especialidad y categoría de cada persona. ¿Por qué? Porque ahí en esa formación de los parques industriales se requiere mano de obra calificada. Ese beneficio de esa zona va a aumentar. ¿Y dónde te pueden localizar, doctor, para que quien quiera tu asesoría pueda recurrir a ti, porque tú eres el especialista en Al contrario, momento? estoy a sus órdenes, le doy mi teléfono 9931-080206. Ahí me localizan su servidor Felipe de Jesús Paz Acosta o la licenciada Claudia Cecilia Vázquez Soloria, que es la administradora del despacho. Muchísimas gracias. Déjame comentar algo breve. También los estados se van a integrar a los beneficios. El impuesto sobre nómina lo van a exentar, Los similar, estatales, exactamente 3 años. Y si van aumentando los empleos, también van a tener beneficios de 5 a 9 años. Los dos estados se suman al beneficio de dar apoyo en el impuesto sobre nómina. También van a exentar la cuestión de emplacamiento de los vehículos, de los registros públicos de la propiedad. ¿Por qué? Porque el que llegue ahí y adquiera su parque industrial tiene que registrarlo en el registro público de la Te propiedad. queremos interrumpir, regresamos después de una pausa. Muy interesante esta plática. Gracias. Gracias. Gracias, estamos nuevamente y para este tema tan interesante, tan importante, sobre todo porque además Tabasco no está ajeno a esto, por el contrario, lo hemos venido comentando desde el primer programa, los famosos nearshoring, que es algo que todos debemos de entender y que el sureste y Tabasco tienen la oportunidad de entrar en este derrotero. Y continuando, pues tenemos la grata presencia también de un exitoso empresario, también un gran profesionista, porque en su momento se dedicó a ejercer la medicina y nos acompaña el día de hoy el doctor Pedro Bernardo Cáceres de la Fuente. Bienvenido, Pedro. Permíteme presentarte al doctor Felipe de Jesús Paz. Médico. Mucho gusto. El verle, doctor Al contrario. Felipe pues es un experto, ha estado manejando el tema de los polos de desarrollo, antes conocidos como zonas económicas especiales. Nos acompaña la contadora Marta, el doctor Octavio Tamayo, la Marta Segundo. Y bien, Marta, es importante también que demos a conocer un poquito la experiencia del doctor, pero pues su currículum, que es amplio, muy amplio, si me permiten comentarlo nada más para que tengamos una referencia, el por qué y la importancia que todo el auditorio conozca y la comunidad universitaria lo que está pasando y debe de pasar y motivar a todos a cambiar y hasta esta propia universidad, a todos los estudiantes y docentes. Es doctor médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Jalisco, internado rotatorio de pregrado en el Hospital Juan Gran Casasus del 77 al 78
y es egresado, como decíamos, de la Universidad Autónoma de Guadalajara en el 77. En el 78 al 79 estuvo en el servicio social en el Hospital de Pemex de Salina Cruz, Oaxaca, y del 79 al 84 tiene la especialidad en traumatología y ortopedia en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Y bueno, ejerció su vida profesional en el Hospital Gustavo Rovirosa, aquí en Villahermosa. Se dedicó a la práctica de la medicina privada, lo que hoy es el actual Hospital Los Ángeles. Es accionista y miembro del Consejo de Administración Regional de Banco Unión y Arrendadora Unión, fue de 91 al 94, del 96 al 98 consejero regional de Bancomex, del 96 al 99 accionista y presidente del Consejo de Administración de la Alianza de Exportadores de Tabasco. Y bien, para acotar, porque es un extenso currículo que tiene el doctor, aquí lo más importante por lo que tenemos que destacar hoy, bueno, son dos cosas importantes que me pasaría, el doctor Pedro pues lo resumió, pero tiene una vasta experiencia profesional y empresarial, y si quisiéramos que nos hablaras un poquito, hicieras un pequeño resumen, porque tú fuiste el autor de un proyecto que hubiera fructificado, pero en eso vino una situación económica importante, pero tú eres el autor, Pedro, del Hospital San Juan Bautista, hoy Hospital Los Ángeles. Sí, Miguel. Muy buenos días nuevamente, y al auditorio les mando un caluroso y afectuoso saludo desde el corazón, porque así ahora creo que debe uno de hablar. Miren, sí, yo, como un pequeño preámbulo, estoy convencido de que el hombre tiene que actuar y moldearse de acuerdo a circunstancias y su entorno. Haciendo referencia breve a lo que tú mencionas, Miguel, de la historia del Hospital San Juan Bautista, que hoy es el Hospital Ángeles, tuve la fortuna de tener esa visión y ese atrevimiento, y convoqué a los médicos, tanto de maestros o mayores que yo de la ciudad, como a los más jóvenes o mis compañeros mismos. Era una idea acariciada durante décadas de lograr generar una infraestructura hospitalaria que pudiera dar condiciones un poquito más favorables para poder desarrollar la actividad con mejores resultados. Y ahí parte. Fue un tema largo, y antes de participar en esta mesa, en este foro, en este panel, tuve la suerte y oportunidad de estar presente ante la exposición del doctor contador Paz, muy interesante, y recojo de lo que él comenta lo siguiente, o sea, ¿por qué se pudo hacer en aquel entonces ese sueño que se convirtió en una realidad, con todo lo que hay que hacer para hacer estas cosas? Lo voy a expresar porque es una convicción. Los negocios o los proyectos, los negocios no se hacen con dinero, se hacen con ideas, se hacen con proyecto y con muchas ganas. El dinero se consigue de algún lado, de alguna forma. Es un recurso, pero si no existe lo anterior, no hay desarrollo ni proyectos, ni realidades consolidadas. Entonces, ¿qué sucedió en aquella época? Bueno, veníamos de una historia país de evaluaciones y un control de cambio. Recuerdo el encaje legal con el gobierno del licenciado Miguel de la Madrid, con una serie que no vienen a tema hoy, pero hay que referenciarlo. Y hubo una apertura donde se le dio oportunidad al sector empresarial con el licenciado Carlos Salinas de Gortari, y hubo una apertura muy importante hacia la banca privada. Hubieron
o sea, las ideas habían, los proyectos estaban, pero no había quien prestara el dinero. En ese momento sucedió y ahí empezó esa historia, ¿no? Luego vinieron otras crisis, hubo que sortearlas. Finalmente se lleva a cabo y hoy creo que es una historia interesante y exitosa de este Estado, que igualmente, nuevamente por condiciones no favorables al desarrollo, nuevamente volvió a pasar lo mismo de siempre, ¿no? Ya no se pudo replicar porque era un proyecto muy replicable en toda la República por tabasqueños. Por tabasqueños. En fin, sí. ahora, en el tema que ocupa el día de hoy, que he visto lo que estamos hablando. Ahí vamos a preguntarte. Pues es muy interesante y muy loable que un empresario tabasqueño, junto con otros empresarios, hayan hecho este proyecto del Hospital San Juan Bautista y por causas ajenas, bueno, ya no se concretó en sí. El inmueble está y nos consta a todos. No, pero que algo ahí está. te puedo interrumpir. Es una participación muy interesante porque afortunadamente todos los socios médicos son dueños de sus consultorios. Eso es. El hospital, bueno, lo puedo decir abiertamente, una realidad legal, es una estructura que yo establecí con acuerdos de un condominio. Y fue una estrategia también para poder solventar la parte financiera, que era muy agobiante, porque vino la devaluación del 94 y fue tremendo, ¿no? Entonces, yo hice un condominio y se fueron pagando en hipoteca de liberación parcial todas las áreas que se iban liquidando hacia un fideicomiso que se creó para poder administrar todo lo que pasaba en el hospital. Y entonces, con todo esto que estás comentando y que aquí tenemos a Felipe, Pedro, entonces si tú te refieres a que no es el dinero, sino es el hecho de que exista la voluntad férrea para trascender. Estamos viendo que nada más en el norte la inversión de Tesla pues, va a ser una inversión muy fuerte, va a generar 4.500 millones de dólares. O acaba de firmar también el gobierno de Nuevo León y va a ir granos, etcétera, cerdos, todo desde Nuevo León hasta Chicago, ida y vuelta. O sea, estamos viendo otra situación. Ya le ganamos a China prácticamente, hoy somos ya los que estamos proveyendo sobre todo la zona sur de Estados Unidos como nunca. Pero el polo de desarrollo, tú lo viviste, tú has estado ahí, tú lo contemplas y lo conocemos, tienes una bodega en Minatitlán, eres platanero, bananero, exportador. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves este polo de desarrollo? Miren, hay una cosa muy importante. Es un proyecto acariciado a través de muchas décadas y que afortunadamente este gobierno se decidió hacerlo. Y yo creo que le aplica un poquito al gobierno también lo que yo dije, ¿no? Tal vez no tenían el dinero, pero tenían las ganas de hacerlo y hicieron el proyecto y lo están llevando a cabo. Sí considero importante hacer un poquito de historia al respecto. El Canal de Panamá se hizo no porque quisieran hacerlo los asiáticos, no. El Canal de Panamá lo inician los franceses, más o menos por 1870, la idea. Y la quieren desarrollar porque la idea era mover las mercancías de toda la costa este de Estados Unidos y la parte centro, que es la zona más productiva, más poblada y más industrializada, hacia el mercado de Asia. Entonces, por razones de falta de dinero y de etcétera, no lo concluyen. Los norteamericanos lo toman el proyecto ya pasado 1900 y lo concluyen. Entonces, el Canal de Panamá realmente está creado y por eso lo desarrollan en un modelo de esclusas, donde van subiendo los grandes barcos con agua, los van flotando y los van haciendo pasar y al revés lo van bajando. Porque si conocen Centroamérica, generalmente es una zona central, muy angostita, central donde hay montañas, claro, muy parecido a Córdoba, Orizaba, de aquí de México, y en clima y medio ambiente, y luego se va hacia la costa así muy breve.
Entonces había que pasar los barcos de esa manera. En aquel entonces los barcos no estaban tan especializados como ahora. Más o menos por la época de los 1980s, 90s, el comercio mundial de barcos o de rutas navieras cambió diametralmente por los contenedores. Entonces empezó el transporte multimodal, que se llama, y eso permitió que los mercados se repartieran de forma diferente. Ese es el esquema que tiene el norte actualmente. Hoy, no el mundo, hoy el mundo puede mover mercancías y ya no solamente a través de grandes compañías lo pueden hacer, sino un particular lo puede hacer hoy, mover una mercancía de Tabasco a Inglaterra, a Japón, sin problema. Y con eso Ajá. se podría pensar entonces... Pero ¿me permites terminar un poquito el comentario? He sabido que el canal de Panamá tiene un año que ya está colapsado por temas de falta de agua, porque es a través de un lago que llenan las esclusas. Y entonces la población requiere agua y está colapsado. Entonces, hoy el corredor interoceánico que están haciendo en el de Coatzacoalcos a Salina Cruz, es un proyecto con un alcance que creo que todavía no lo acaban de dimensionar. Está iniciando solamente con una vía. Van a ser, tal vez, si lo consolidan, no una, van a ser una de ida, otra de vuelta, o varias vías, porque se llama un modelo de multimodal door to door. Son puertos y grúas muy especializadas, donde en muy breve tiempo descargan un barco de contenedores, lo ponen en las vías de tren o en tractocamiones y lo mueven de un lado a otro. El corredor yo lo conozco perfectamente, viajé de joven ahí, cada 10 días venía yo a Tabasco porque trabajaba yo por turnos en esa época e inauguramos la refinería de Salina Cruz en esa época. Yo llegué como médico de ahí de Pemex y bueno, viajaba yo por esa carretera, 250 kilómetros a lo máximo debe de tener, y lo deben de recorrer en este momento trenes de cargas o más lentos en 6 horas y tractocamiones máximo en 4 horas. También les quiero platicar, he tenido experiencia en el manejo de exportaciones a través de Puerto Chiapas para la zona de California y hacia Manzanillo para salir hacia Japón y hacia aquellos mercados. Realmente este proyecto tiene una trascendencia que creo que todavía no la alcanzan a dimensionar porque va a tener un impacto no solamente en las zonas periféricas a la vía, no, es todo sureste de la República Mexicana. Entonces, ¿qué sucede? Nos están abriendo una frontera al mundo más importante que la frontera de México a Estados Unidos. Nos la están abriendo. Por supuesto, y es la visión que se tuvo desde el 2016 al respecto. Sí, así es. Entonces, ahora, ¿qué pasa aquí? Lo que tienen que haber son, independientemente ya de los detalles contables, fiscales, etcétera, hay algo muy importante que tenemos que considerar como proyecto. O sea, número uno, los proyectos del gobierno tienen que dar condiciones para la sociedad. Y el impacto aquí, no hay que olvidar que independientemente de las ganancias y las empresas que son necesarias para generar toda esa riqueza o empleos, etcétera, tenemos un 50% de nuestra población que es joven. Y es un capital valiosísimo, que si no se utiliza ese capital, serán generaciones perdidas. Entonces, no solamente el Canal de Panamá va a traer la oportunidad para ir a trabajar a las empresas, va a dar la oportunidad para generar mucho conocimiento en las juventudes mexicanas, para poder integrarse a todo ese mundo que le haríamos globalizado. Una pregunta, si ejemplo, ahorita al regresar, que nos pudiera contestar tanto el doctor Octavio como el doctor Felipe, pero igual Marta, que son las nuevas generaciones, y nos dijeran, porque lo que tú estás expresando, bueno, si hablamos nada más de nosotros contadores, ¿cómo ven? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Seguimos con la misma forma de que el contador es empresario o cuál es la visión? Vamos a regresar después de una pausa muy interesante. Estamos hablando de los polos de desarrollo con el doctor Pedro Cáceres y el doctor Felipe de Jesús.
Gracias. Muchas gracias. Estábamos en el corte y seguíamos platicando porque está tan interesante. Pero Marta, tú que eres de las nuevas generaciones, nosotros somos jóvenes viejos, pero ¿qué piensas? O sea, tuve hasta el honor, el gusto de que yo fuera tu maestro y que tú fueras mi alumna y compartimos el salón de clases. Pero de acuerdo a lo que nos están comentando aquí los expertos, ¿qué se requiere? ¿Seguimos aquí? ¿Tú cómo piensas que debe ser la profesión? Sí, creo que hay que innovar como contadores y no quedarnos nada más en el ámbito que conocemos actualmente, de establecer nuestro despacho y brindar los servicios. Aparte de ello, que hay que extendernos. Creo que igual hay una oportunidad en este nuevo corredor en donde podemos desarrollarnos y también avanzar e ir escalando como contadores públicos dentro de ello. Octavio, ¿cómo piensas? No, pues yo creo que son ahorita en la actualidad por algunos problemas que de esta parte de la relocalización, ¿no? O sea, la parte de que el problema de la pandemia, los problemas de la globalización que se dio a demostrar en el mundo de que no era tan acertado el famoso offshoring, o sea, llevar las cosas, como decía, en un mundo plano, ¿no? Freeman, ¿no? Sí. En el mundo plano puede ser cualquier negocio, no hay necesidad, mientras las empresas se unen a hacer un producto no va a tener conflicto. Ya vimos que no era tan cierto. Entonces ahorita hay condiciones creo que muy importantes de poder no nada más crecer, sino que el país se desarrolle, porque ahí tenemos un problema, es decir, que hemos crecido muchas veces, aunque sea a tasas bajas, en los últimos 20 años a 1.8% del Producto Interno Bruto, promedio, pero no nos desarrollamos. Ahí tenemos el problema. Creo que ahí ahorita son áreas de especializarnos. Sí, desarrollo humano, ¿no? Perfecto. Como desarrollo humano, o sea, no nada más la parte económica, sino tiene que ir en un contexto humano, porque si no únicamente, pues si es dinero, únicamente podría quedar en probablemente pocas manos. Entonces, la idea es ir en un desarrollo humano, un desarrollo integral, ¿verdad? Felipe, mira, ¿cómo vemos? Esto es lo que dice el médico Pedro, como le decía yo, el 50% del recursos humanos que en estos momentos está, Ajá. debe ser calificado, debe ser preparado de acuerdo al boom que viene a nuestro país a través de los polos de desarrollo. Y son muchas actividades que van a estar integrada a esos polos de desarrollo. Brevemente le comento, va a estar eléctrica, semiconductores, automotrices, van a estar autopartes, dispositivos médicos, van a estar investigaciones de farmacia, va a estar la agroindustria, lo que sea para exportar, y va a estar equipos de generación de energía limpia, ¿sí? Va a estar también maquinaria y equipos y tecnología de información y comunicación, y la que también va a estar metales petroquímicos. Fíjate nomás. Sí. Y la UJAT tiene eso. Nosotros estamos generando como universidad en la división Jalpa de Méndez, tenemos la carrera de ingeniero petrolero, tenemos nanotecnología, o sea, bueno, tenemos en ciencias básicas actuaría. Entonces sí tenemos las condiciones ya como universidad, pero aquí, en tu experiencia, la experiencia de ustedes dos, entonces, ¿qué? Bueno, cerramos de Tabasco, nos vamos todos a Veracruz, a Coatzacoalcos, ¿qué hacemos? No va por ahí, no va por ahí. No, como decía el doctor Pedro, estamos al sur de Veracruz y somos parte de la integración de Tabasco-Chiapas.
¿sí? Ajá. Entonces, no, la economía va a correr en esos circuitos, en 4 estados. Oaxaca como corredor, Sí. Coatzacoalcos, Chiapas y Tabasco. Yo sería un poquito más ambicioso en la visión del proyecto. La verdad que tiene una trascendencia. Es que quisiera que lo dimensionáramos, al menos en mi particular visión. México tiene una frontera hablan de 3.000 o más kilómetros con Estados Unidos, que es el mayor mercado aparentemente del mundo, consolidado con Canadá y México, por supuesto, contra los otros bloques que hay de la Comunidad Europea y otros países. Pero México tiene esa frontera con Estados Unidos, pero nos están abriendo una frontera a todo el mundo, a Estados Unidos, porque las maneras más accesibles de llevar mercancías y transportar conocimiento y cosas son a través de rutas marítimas. O sea, eso es la forma que ha sido la más estudiada e ideal en volúmenes de carga. Entonces, nos están abriendo las rutas hacia Asia y a países muy distantes que, como les menciono, yo para hacer una operación a Japón, sí, tengo que mandar la fruta hasta Colima, que dura 3 o 4 días, o el producto, que en este caso es banano, tener una infraestructura ya que me reciba, que refrigere y que tenga una ventana de oportunidad para en 4 horas subir un contenedor a un puerto. O sea, eso es muy complicado. Aquí va a ser, lo tenemos entonces al lado. ¿Qué va a pasar? Posiblemente la Ciudad de México, que el puerto de Veracruz está muy saturado, porque recogen carga de todo el Golfo de México, que está muy saturado, sea un alivio terrible o fabuloso este corredor interoceánico para mover mercancías entre todos esos mercados, ahora sí diría yo, globales, porque tenemos esa oportunidad. Y tú mencionabas en el corte, estábamos platicando también, que la parte social la comentó hace un momento, Octavio. Es decir, vamos desde un lado, desde el Atlántico hasta el Pacífico, pero toda esa zona, la población, la idiosincrasia de cada lugar, ¿qué se requiere, Pedro? ¿Qué se tiene que hacer ahí? Miren, yo considero que lo único que va a sacar adelante a México y a cualquier país es la educación. Y lo primero que tiene que hacerse es inspirar a los maestros, para que los maestros sean verdaderos inspiradores y formadores de seres humanos. Hace ratito hablaron de que no solamente tenía que verse las utilidades, es correcto. El tener no tiene sentido si no se tiene el ser. Sí. O sea, se tiene que trabajar en esas dos cosas, ese equilibrio. Yo creo que hasta que se logre eso, y yo empezaría con los maestros, para inspirarlos, para ser los formadores de esas nuevas personas que están buscando ese conocimiento y esa formación de valores para hacer, que ciertamente traen de casa hasta cierta edad un poco, pero luego en las escuelas se encuentran lo demás. Yo creo que ahí hay que trabajar muchísimo, no olvidarlo, no dogmatizarlo, quitarle toda la parte política y dogmática al respecto, porque si no, no se va a lograr. Para estas cosas que se quieren pretender ahora sí con dinero y con la idea y el proyecto, falta el complemento importante. Lo más importante aquí es el humano, pues porque las vías han estado desde don Porfirio Díaz. Las vías han estado, los trenes existen desde antes, los aviones ya existen en el país, se habla mucho de la desigualdad económica, sí, ya lo sé, pero existe en todo el mundo. Las sociedades que se van equilibrando, para mi opinión personal, son a través del conocimiento, de los valores y del desarrollo humano. Es de esa manera que se lograr objetivos conjuntos de una sociedad para el bien común. Perdón, te quiero interrumpir, Pedro. Tenemos una llamada del público. Permítame. Así es. ¿Les parece si los pongo en altavoz? Por favor. Permítame. ¿Sí? Bueno, Díganos. he estado viendo su programa y he estado escuchando de que hemos visto
desarrollos que van a haber en varios estados de México. Sí. Yo quisiera saber simplemente, bueno, hay tantas oportunidades, pero ¿qué oportunidades de ese estilo, de ese calibre, podría haber para el desarrollo del estado de Tabasco? Pues todas, Todas, porque muchas, ya existe muchas. una conexión vía carretera y vía ferroviaria muy cercana a la zona de Coatzacoalcos y hacia la zona de Salina Cruz. Totalmente, somos vecinos. Sin embargo, igual había yo visto que la línea FA va a considerar una interconexión con el Tren Maya. Entonces, Es un circuito. Ya está, Sí, es un ya está la circuito. conexión. Sí, Ya está. muy bien. Muchas gracias por tu pregunta. Esperamos haya sido contestada. Sí, muchas gracias. Gracias. Entonces Sí, bien. yo regreso al punto. El desarrollo de todo ese capital humano que tiene México, de verdad debe atenderse en mi punto de vista de esa visión. Y actualmente este corredor que tanto hemos estado hablando, pero también involucra, vemos muchas necesidades, pero claro, también la inversión, las empresas tienen que ver la parte social, que se ha hecho mucho énfasis en ese sentido. Pero ahorita actualmente, independientemente de trabajar en la educación, en que sea un inspirador, muy acertada la expresión, pero ¿qué se hace? ¿Qué le falta a todo esto? Porque lo que hemos visto, los que hemos tenido oportunidad de ir por carretera hasta Oaxaca y de vuelta, pues vemos que son culturas muy diferentes. Tantito saliendo Sayula, está pegado cerca de Veracruz. Yo creo que Cambia. sigue siendo un dogma. Sí. Un dogma y mal utilizado por personas malintencionadas. Lo voy a decir porque pues, es lo que pienso y sostengo mi opinión. Realmente yo conozco esas zonas y créanme que yo llegué a lugares a comprar, por ejemplo, algún borreguito por una barbacoa, donde cruzabas un arroyito y ya no hablaban español. Ah, caray. Pero salían de la zona y sí hablaban español Sí hablaban para cobrar. español. O sea, al final de cuentas todos somos mexicanos. Yo creo que debemos dar la vuelta a la página ya a esa parte. No podemos vivir en el pasado, porque el que vive en el pasado vive deprimido, el que vive en el futuro vive muy ansioso y hay que vivir el presente para vivir conscientes. Entonces, yo considero que somos mexicanos, nada que aquí yo soy indígena, yo soy no sé qué, somos mexicanos, ya pasaron 500 años de cuando llegaron a visitarnos extranjeros y pasaron lo que pasó. La página doblenla, porque eso sirve de discurso de dogmas y de personas que lo utilizan para su beneficio. Ya ahorita lo que debe de haber es estar consciente que somos mexicanos, que tenemos 120 millones de personas, que tenemos un capital humano de 50%, que hay que darles condiciones para que se desarrollen y que sean felices. De eso se trata. Lo que decía el médico Pedro, mira, la Coneval ha calificado a Oaxaca y a Coaxa en una cuestión social de atraso de un 61% para Oaxaca y 58% para el sur de Veracruz. Ahora, ¿qué va a hacer eso? Este proyecto trae cuestiones sociales. Se van a integrar hospitales, escuelas, vivienda, enseñanzas de lengua extranjera, lo que sea, pero trae un carácter social porque así está señalado el proyecto. No es nada más de rendimiento en cuanto a utilidad, sino trae su Que lo que parte habría que social. tener es la experiencia de lo que yo mencionaba Sí. al principio del primer bloque, porque pasó, en Brasil sucedió, el Amazonas en aquel momento se hizo, en el siglo pasado, el polo de desarrollo, la idea era no tocar mucho de la selva amazónica y todo, se depredó, y se olvidó, quedó. Entonces aquí la voluntad entre todos, me parece muy bien lo que dijo aquí el doctor Pedro, y a lo que entendemos es que también no hay que moverse, hay que empezar a prepararse aquí en Tabasco para estar en la cercanía que se menciona. Debe de haber también esa idea de un esfuerzo del empresariado a hacer una mejor condición de vía carretera, ¿por qué no también conectar la vía férrea? O sea,
hay que entrar, pues si lo estamos viendo en el norte, que se están conectando desde Chicago hasta Nuevo León, pues aquí también tenemos que cambiar, ¿no? Pero sí, y es un proyecto que también debe uno de tener esa visión de largo plazo. No es un proyecto que se va a consolidar desde aquí a 3 años. Es un proyecto que se va a consolidar tal vez en los próximos 20 años. Entonces hay que trabajar mucho. En ese sentido. Hay que continuar, no hay que abandonarlo, porque ciertamente, como tú mencionas, hay muchísimas inversiones que han quedado abandonadas aquí y en otros países. Pues yo creo que este programa se queda corto, lo enriquecieron tanto Felipe como Pedro, y qué no decir de Marta y Octavio, pero la verdad es que creo que esto tiene tema muy profundo, en el que tenemos que seguir reflexionando y entendiendo que es una gran oportunidad, como tú dices, y como tú también lo has expresado, para todos, y es una visión a largo plazo. Entonces hay que abonar, verlo con no solamente con el optimismo, sino empujar. Y yo me quedo como docente, y sí, a impulsar a nuestros alumnos a meterles en este sentido la idea de que podemos entre todos tener un mejor México. Y agradecerles mucho su visita al auditorio también, y recuerden, la vida es bella. Muchas gracias. Gracias.